Pablo Escobar es una persona que, queramos o no, marca la historia de nuestro país. Algunos dicen que Pablo Escobar hubiera podido llegar a ser presidente. Otros dicen que él quería pagar la deuda externa. Esas cosas son parte de los mitos que rodean a Pablo Escobar. Pero, ¿qué hubiera pasado si Pablo Escobar no hubiera muerto en ese año? Hubiera llegado a hacer otras cosas, hubiera sobrevivido, estaría vivo hoy en día. ¿Quién sería Pablo hoy en día? Eso es algo que vamos a responder. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Pablo Escobar es famoso por haberse lanzado a la política. También es famoso por haber puesto muchas bombas y por haber construido algunos barrios de aquí de la ciudad de Medellín. Pero vamos a ver cuáles fueron esas decisiones que hicieron que él muriera y cuáles hubieran sido las decisiones correctas para que hoy estuviese vivo. Entonces, continuemos viendo este video. Les adelanto algo. Con la personalidad que él tenía, muy difícilmente estaría vivo hoy en día. Postdata, no me vayan a decir que yo apoyo a Pablo Escobar o que no lo apoyo. Yo solamente estoy contándoles. Bueno, la primera razón que hizo que Pablo Escobar se derrumbara, por decirlo así, fue que empezó a exigir a sus aliados de aquí de Medellín y de otras partes un pago por el manejo de la droga. Entonces esto empezó a crear fisuras dentro de sus alianzas, porque muchas personas no estaban dispuestas a pagarle a Pablo Escobar desde la cárcel. Y muchos pensaban que Pablo estaba debilitado por el hecho de haber estado en la cárcel. Entonces eso hizo que enemigos que ya lo estaban persiguiendo se unieran con aliados que no estaban dispuestos a pagarle. ¿Por qué? Porque le vamos a pagar a Pablo. Continuamos. Y esta conecta con la anterior. Gracias a esas fisuras que se crearon dentro del cartel de Medellín, muchos de los narcos empezaron a evitar pagarles, como ya les conté. Entre esos están los Moncada y los Galeano, quienes escondieron unas platas. Unos dicen que las escondieron, otros dicen que nunca las escondieron. Pero la cosa es que Pablo Escobar sospechó de ellos, los asesinó dentro de la cárcel. Y algunos comentan que los cuerpos de ellos los metieron en unos hornos y crearon pues carnaza. Esos cuerpos se desaparecieron. Las otras partes del cartel de Medellín que vieron como Pablo asesinaba a sus aliados desconfiaron aún más y vieron a Pablo como una persona incontrolable, peligrosa, con enemigos y con aliados, y se abrieron del parche. Es que miren cómo todo conecta. Después del asesinato de estos dos narcotraficantes por mano de Pablo Escobar, el gobierno decidió entrar a la cárcel de la Catedral porque tenía sed de resultados, porque ya nadie estaba creyéndole al gobierno, porque decían que se la dejaba montar de Pablo. Sin contar que Pablo Escobar mató mucha gente importante del gobierno, como lo era el ministro de Justicia o incluso candidatos que decían que iban a ganar a la presidencia. Entonces esto hizo que nadie creyera ya en el Estado, y el Estado pues necesitaba resultados pero ya. Y súmele que cuando Pablo Escobar se dio cuenta que lo iban a buscar a la cárcel, se escapó. Primero, Pablo Escobar les tumba la extradición. Luego lo meten en una cárcel en la que él tiene todos los lujos y todo. Antes de eso, mata a mucha gente importante del gobierno. Y luego se les escapa. Esto hizo que el gobierno se fuera con toda contra Pablo. Además, Pablo Escobar era una persona que le gustaba mucho mostrar, que le gustaban los lujos, que esto se diferencia a muchos jefes de otras bandas criminales, guerrillas o paramilitares. Al contrario de Pablo, prefieren esconderse y tener una vida más normal, que no salga de lo aparatoso que llevaba Pablo. Entonces esto hacía que donde estuviera Pablo Escobar se supiera. Incluso se menciona que para su hija mandó a operar un caballo para ponerle un cuerno y que fuera un unicornio. Y todos hemos visto pues los lujos que él tenía. Tenía una finca en la que tenía animales de África. Mejor dicho, Pablo Escobar era una persona que necesitaba de los lujos, y esto no lo hubiese ayudado mucho, tanto antes del asesinato como si hubiera sobrevivido. Otra cosa que hizo que agarraran fácil a Pablo Escobar y que fuera una persona vulnerable entre comillas, es que, como ustedes saben, muchos jefes de bandas, aparte de no mantener con lujos, casi no se sabe de ellos. Entonces no se sabe casi quiénes son los familiares, dónde están y todo esto. En cambio, Pablo Escobar pues era el jefe máximo de esa estructura. Todo el mundo sabía quién era su familia, dónde estaban viviendo. Ejemplo de esto es el atentado que les hicieron a ellos en el edificio Mónaco, en el cual pusieron una bomba. Y aparte, como saben, Pablo Escobar era una persona que amaba mucho a su familia, entonces mantenía contacto con ellos, y esto lo hacía pues estar en desventaja, porque los enemigos se le iban a tirar encima a la familia. Vimos como muchas veces la familia de Pablo Escobar intentó escapar del país sin tener éxito, porque el gobierno y otras bandas, otras estructuras sabían que esto les convenía, tener a la familia aquí. Entonces no hubiera ayudado para nada a Pablo Escobar. Bueno, y como saben, los grupos paramilitares empezaron a nacer en los años 80. Parte de estos grupos fueron financiados por otros carteles y algunos mencionan que incluso por el gobierno. Pero, ¿qué les quiero decir con eso? Recuerden que una parte de los paramilitares estaban los hermanos Castaño, que crearon un grupo llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Y aquí es donde viene algo, y es que cuando los paramilitares no tenían el poder que iban a tener años después. Si Pablo Escobar hubiese vivido después del 93, hubiera visto cómo los paramilitares masacraban y se llenaban de poder entre el 93
95 y el 2003, que fue su punto máximo. Entonces por ese lado también tenemos problemas si Pablo Escobar hubiese vivido. Y como ustedes saben, Pablo Escobar empezó a tener esta fama de ser muy malo en Colombia, y muchas de estas estructuras criminales empezaron a hacer atentados para echarle la culpa a Pablo Escobar. Incluso al Estado le convenía que la gente pensase que las bombas o ciertos atentados los hubiera hecho Pablo Escobar, porque esto ratificaba más la lucha contra Pablo. Él obviamente hizo sus cosas, pero algunos atentados no fueron hechos por Pablo Escobar. Además tenemos que a Carlos Ler lo agarraron en el 87. Recordemos que Carlos Ler era una persona aliada a Pablo Escobar y que tenía poder dentro de la organización. Y a Rodríguez Gacha, otro narcotraficante, lo asesinaron en el 89. Y se dice que Rodríguez Gacha era el brazo armado del cartel de Medellín. Era uno de los que más poder y más personas tenían en sus filas. Entonces con la caída de Rodríguez Gacha, Pablo Escobar quedó debilitado y casi que solo, porque en esos años también empezaron a agarrar muchos jefes del narcotráfico de aquí de Medellín. Entonces Pablo quedó solo. Situaciones anteriores y que les voy a contar ahora va a ser que Pablo Escobar esté contra las cuerdas, porque todo este tipo de cosas que les he contado en el video y que les voy a decir ahora hicieron que todo el mundo se uniese para combatir a Pablo Escobar. Tenemos el bloque de búsqueda por parte de la policía, tenemos la DEA brindando información, tenemos el cartel de Cali, los Pepes, tenemos bandas de aquí mismo de Medellín. Mejor dicho, todo el mundo estaba tras Pablo Escobar. Entonces esto hacía difícil para Pablo, se le bloqueaban rutas. Ese man estaba jodido en los últimos años y pocas salidas tenía. Y ahora vamos a ver qué sería si siguiese vivo, qué situaciones se hubieran dado o se dieron en Colombia después de la muerte de Pablo Escobar y por qué es difícil que lo hubiera sobrevivido. Para empezar tenemos lo que les conté hace rato, el paramilitarismo aún no había llegado a su punto máximo. Recordemos que los paramilitares son famosos porque hicieron alianzas con el ejército y con muchas estructuras criminales, que estos paramilitares empezaron a controlar muchas fincas en el Urabá y en ciertas partes de Colombia, y en estas fincas empezó a sembrar mucha coca. Estos paramilitares que están en alianza con funcionarios del Estado empezaron a controlar rutas y a tener permiso para tener rutas. Un expresidente que se dice que dio permisos para pistas. Entonces eso hubiera complicado mucho a Pablo porque los paramilitares tenían un perfil más bajo, tenían muchos jefes y aparte tenían una alianza con una parte del gobierno. El negocio pasó de narcotraficantes a jefes paramilitares que se convertirían en narcotraficantes también. Y también tenemos la guerrilla de las FARC, que como saben entre el 98 y el 2004 más o menos tuvieron un gran poder y empezaron a manejar también mucho el narcotráfico. Entonces Pablo Escobar la tendría muy difícil. Además tenemos que Medellín era la cuna de Pablo Escobar, digamos que aquí gran parte de la gente lo amaba. Desde el 95 el bloque Metro y el bloque Cacique Nutibara entraron en Medellín y esto generó bastantes guerras en la ciudad por territorios. Entonces tenemos estos dos bloques en la ciudad manejando rutas, manejando narcotráfico, manejando criminales, y aparte llegaron milicianos también, tanto del ELN como de la guerrilla de las FARC. Entonces tenemos esos cuatro grupos agarrándose aquí por lo que dejó Pablo. Si Pablo no hubiese muerto y con el debilitamiento que tenía, esto también hubiera pasado, lo cual lo hubiera llevado a la tumba de una, porque tenemos cuatro grupos luchando. Y a esto sin sumar la oficina de Envigado, que como saben fue lo más poderoso que tuvo, y después de la caída pues la oficina es la que ha controlado estas zonas de por aquí y ha repartido. Entonces Pablo estaría jodido. Y como ya les comenté, los paramilitares desplazaron mucha gente para ocupar esto y empezar a sembrar no solo coca, sino también monocultivos, como lo es la palma de aceite. La cosa es que estas fincas, muchas servían a Pablo Escobar, muchas pertenecían al cartel de Medellín. Entonces esto hubiera generado que no hubiera, digamos, la materia prima para exportar. Y recordemos que a Pablo Escobar lo terminan agarrando es por una llamada. Si a él no lo hubiesen agarrado por esa llamada, lo hubiesen agarrado después, porque como ya les comenté, él tenía una personalidad mucho de llamar a su familia. Después del 93 la tecnología siguió aumentando y tendrían otros métodos de localización. Pablo Escobar, si no hubiese muerto ese año, igual lo hubieran agarrado por tecnología. Todos estos problemas que les estoy contando empezaron a generar fisuras dentro de la organización, lo cual hubiera generado una cantidad de sapos dentro de él que lo hubieran agarrado, porque muchos pelados hubieran salido viéndose atrapados para decir dónde estaba Pablo y todo esto, por más seguridad que tuviese. Como ustedes saben, el gobierno de Estados Unidos empezó a ser más riguroso con el narcotráfico aquí en Colombia. Entonces, después de la muerte de Pablo Escobar entre los años 2000, empezó a enviar mucho dinero para el ataque a estas estructuras y a los cultivos. Ahí es donde tenemos el glifosato, al ejército encima de muchos campesinos que en realidad no sembraban droga. Esta inversión era mucho más alta a la que había en los años en los que él estaba vivo. Una salida que habría tenido Pablo Escobar es independizar a Antioquia. Incluso hay quienes dicen que él fue de los que promovió una Antioquia independiente para hacer lo que le diese la gana. Pero eso de Antioquia independiente
independiente, yo ya lo hablé aquí en el canal, que es el video anterior. ¿Cómo sería una Antioquia independiente? ¿Sería rica o pobre? ¿Sería un país desarrollado o no? Si no hubiera muerto Pablo Escobar en el 93, lo hubieran matado meses después. Estoy seguro que hubiese pasado y muchos expertos coinciden en eso. Porque la única salida que tendría Pablo Escobar es tirarse a la selva y esconderse como lo hacen las estructuras criminales. Pero él no tenía una vida así y muy difícilmente lo habría hecho. Pablo Escobar hubiese muerto. Síganme en Instagram estoy subiendo contenido personal mío. Gracias por ver y suscríbanse. Chao.